il l'a pas dite. Hola a todos y bienvenidos al canal Cine Mágico. No olviden suscribirse y darle like al video. Hoy vamos a discutir la película Malditos Bastardos de 2009. La película nos sumerge en el París ocupado por los nazis, un telón de fondo sombrío donde la brutalidad y la resistencia se entrecruzan con una elegancia perversa. Inmediatamente nos encontramos con el coronel Hans Landa, un oficial de la SS cuya inteligencia astuta y dominio del idioma son casi tan peligrosos como su sadismo latente. Es un cazador de judíos, un hombre que disfruta el juego psicológico antes del golpe final, y su llegada a una granja francesa es una escena maestra de tensión, recordando quizás la frialdad calculadora que Tarantino a menudo admira en los villanos clásicos del cine. Mientras tanto, en el lado aliado, se forja una leyenda macabra, los bastardos. Liderados por el teniente Aldo Raine, un hombre con una sed de venganza tan palpable como su acento sureño, este grupo de soldados judíos estadounidenses siembra el terror entre las filas alemanas. Raine, con su gusto por la intimidación teatral, la recolección de scalps, parece encarnar una justicia primaria y visceral. Es la respuesta violenta a la tiranía, una unidad diseñada para desmoralizar a través del terror puro. Paralelamente, conocemos a Shosanna Dreyfus. Ella ha escapado de la masacre familiar a manos de Landa y ahora opera bajo una identidad falsa como Emmanuelle Mimieux, dueña del cine Le Géant en París. Su historia es una de supervivencia y un deseo lento pero ardiente de retribución.
Susanna, con su belleza inquietante y su pasado escondido, es la antítesis de la inocencia perdida, preparada para convertirse en el instrumento final de la venganza. La trama converge cuando se planea una audaz operación para eliminar a la cúpula nazi en el estreno de una película de propaganda alemana en el cine de Susanna. La misión, conocida como Operación Kino, requiere que Susanna y su novio, Marcel, controlen el edificio. Al mismo tiempo, los bastardos, incluyendo a Aldo Raine, son infiltrados en el evento gracias a la ayuda de una estrella de cine alemana, Bridget von Hammersmark, cuya lealtad es ambigua y cuyo pánico es contagioso. El clímax se desarrolla en el cine. La tensión aumenta con la llegada de Hitler y Goebbels. Landa, siempre observador, detecta las inconsistencias, las miradas nerviosas y el conocimiento demasiado íntimo de von Hammersmark sobre el cine. Su perspicacia, esa cualidad que lo hace tan formidable, casi desbarata todo. Sin embargo, la red de Susanna se cierra. Mientras la película de propaganda es proyectada, ella y Marcel inician su plan, inundar el cine con película inflamable. Lo que sigue es una explosión catártica. El fuego consume la élite nazi, una justicia poética servida a través del medio que Susanna ahora controla. Mientras el cine arde, los bastardos ejecutan su parte del plan dentro del vestíbulo, asesinando a la mayoría de los oficiales alemanes presentes. Solo quedan en pie 4 figuras clave: Aldo Raine, el soldado Vicky, Landa y Susanna. Susanna se enfrenta a Landa, su duelo final es corto y feroz, terminando con la muerte de ella por la mano del coronel, quien no deja cabos sueltos. Finalmente, Aldo Raine y sus hombres confrontan a Landa. Aquí, el guión se retuerce una vez más. Landa, utilizando su ingenio y su conocimiento de que él es el hombre que puede desmantelar la red de espionaje de la Gestapo, negocia. Ofrece información vital a cambio de su vida y una salida honrosa, y Aldo, en un acto de pragmatismo moral que sorprende incluso a sus propios hombres, acepta. Landa se marcha, su mente un laberinto de supervivencia, dejando tras de sí un rastro de fuego y venganza cumplida, marcando el final de una era a través de la sangre derramada en las butacas de un cine parisino. La atmósfera en París antes del gran golpe es densa, saturada de miedo y de esa doble vida que la ocupación impone. Recordamos la primera escena, esa conversación inicial entre Landa y el granjero Lapadite, donde el coronel despliega un lenguaje tan cortés como letal, casi como un pianista afinando un instrumento antes de una ejecución musical. Landa no solo habla francés con fluidez, sino que lo usa como un bisturí, explorando las grietas emocionales de su víctima. Esa habilidad lingüística no es casualidad, es la herramienta de un estudioso de la mente humana, un hombre que aprecia el arte, sea este la ópera o la aniquilación sistemática. Tarantino nos muestra que la inteligencia sin moralidad es la forma más peligrosa de maldad. En contraste, el grupo de Aldo Raine es pura fuerza bruta disciplinada por el odio. Raine, que bebe de esa tradición del cine bélico donde el héroe sureño es implacable, no busca la sutileza, busca el pánico. Sus hombres, como el audaz Omar o el estoico Danny Danowitz, el especialista en explosivos que parece haber absorbido la energía explosiva de sus propias películas favoritas, están unidos por una causa muy simple: hacer pagar a los nazis por cada atrocidad. El acto de marcar a los soldados alemanes con el corte en la frente es un ritual, una promesa constante de que la frontera entre el frente de batalla y la retaguardia ha desaparecido para ellos. La aparición de Susanna, sin embargo, introduce una capa de melancolía y determinación fría. Su cine, ese lugar de sueños y evasión, se convierte en su trampa mortal y su arma definitiva. Cuando está con su novio, el proyeccionista Marcel, se siente la fragilidad de su fachada, pero en el momento en que se mira al espejo y se reafirma como Emanuele, su rostro se endurece, adoptando la máscara necesaria para su venganza personal. Ella recuerda vívidamente la pérdida de su familia, y esa memoria impulsa cada decisión, cada mirada nerviosa hacia Landa cuando éste aparece en su cine, disfrutando de la película de propaganda como si fuera el colmo del arte ario. La infiltración de los bastardos es un ejercicio de suspense al límite. Bridget von Hammersmark, la actriz cuyo error al identificar el whisky lo delata inicialmente, es una figura trágica que intenta jugar un papel para el cual no está preparada emocionalmente. El encuentro en el sótano de un restaurante es un nudo de confusión y terror,
la voz gutural de Aldo Raine negociando la identidad de sus hombres con el oficial nazi es un momento de tensión insostenible. Cuando finalmente logran entrar al cine, disfrazados y tensos, cada uno lleva el peso de la misión sobre sus hombros, sabiendo que cualquier error significa una muerte mucho peor que la que infligen. El fuego en el cine es la catarsis largamente esperada. No es solo la destrucción de los líderes nazis, es la cremación del pasado de Sosanna. La escena en la cabina de proyección, con Sosanna enfrentándose al oficial que destruyó su vida, es pura poesía vengativa. Ella se niega a ser una víctima pasiva, elige el medio que ama, el cine, para su acto final. Mientras las llamas consumen la sala, se siente el eco de la liberación, una victoria imperfecta pero poderosa. El desenlace con Landa es la jugada maestra del guionista y del personaje. Landa, ese ser camaleónico, entiende que ha ganado incluso cuando todo alrededor se derrumba. Su conversación final con Aldo Raine no es una rendición, sino un cambio de apostadores. Él ofrece información crucial, un tesoro estratégico, a cambio de su inmunidad. Aldo, pragmático en el calor de la victoria, decide que eliminar a Landa en ese momento es perder una ventaja. Permitir que Landa se vaya con su medalla de oro falsa, esa insignia que representa su supervivencia, es el precio de la información y de la finalización de la misión más grande. Es un final agridulce, donde la justicia espectacular se mezcla con el frío cálculo geopolítico, dejando al coronel Hans Landa caminando hacia un futuro incierto, un fantasma que Tarantino se permite dejar vivo, quizás como recordatorio de que algunos villanos son demasiado complejos para ser eliminados en un solo acto. La tensión que permea la cinta no se limita a las acciones directas, sino que reside en la compleja interacción entre estos mundos paralelos. El coronel Landa, con su aparente aprecio por la cultura y la conversación sofisticada, utiliza estas herramientas no para conectar, sino para desarmar. Su fascinación por las lenguas, que le permite moverse con soltura entre el alemán, el inglés y el francés, refleja una adaptabilidad maquiavélica, es un depredador que se camufla con la etiqueta social. Él representa la inteligencia al servicio del mal más absoluto, desprovista de cualquier empatía, un verdadero estudioso de la fragilidad humana. En el otro extremo, la camaradería de los bastardos es forjada en el crisol del trauma compartido y la necesidad de represalia. Aldo Raine, con esa mística de pistolero del viejo oeste transportada al teatro europeo, no busca la aprobación, sino el miedo de su enemigo. Sus hombres son mosaicos de experiencias, como el mencionado Danny Danowitz, cuya familiaridad con el cine de género le da una perspectiva casi de director de escena a la carnicería. Cada scalp es una firma, un punto no negociable en su manifiesto de guerra personal contra el régimen. Su método es directo, brutal, y sirve como un contrapeso necesario a la sutileza venenosa de Landa. Sosanna, la mujer detrás del fuego, es quizá el personaje más profundamente resarcido. Ella encarna la resistencia íntima, esa que no se viste de uniforme sino de desesperación convertida en propósito. La transformación de Sosanna, de la joven aterrorizada que vio a su familia masacrada a la mujer que recibe a los nazis en su cine, es un estudio sobre la metamorfosis forzada por la crueldad. El cine legeante es su santuario y su arma. Proyectar la película de propaganda, ver los rostros sonrientes de sus verdugos mientras ella prepara su inmolación, es el acto de poder definitivo. Es un sacrificio voluntario, envuelto en el glamour oscuro de la venganza cinematográfica. El punto de inflexión en el bistró es una lección magistral sobre la subestimación. Bona Mersmark, la estrella de cine, intenta navegar el peligro con la arrogancia superficial de una celebridad, pero el juego de Landa es mucho más profundo. La forma en que él disecciona la escena, señalando la diferencia entre el whisky escocés bebido por los oficiales británicos y el que ella bebe, es un recordatorio de que, bajo la ocupación, incluso los pequeños detalles pueden delatar al espía o al enemigo. Su posterior encuentro con Aldo y Vicky es un caos controlado donde la desesperación de ella por salvar la misión choca con la necesidad brutal de los bastardos de asegurar el éxito, incluso si eso significa sacrificar una pieza clave de la red de inteligencia. Cuando el fuego comienza a devorar la sala, la emoción es liberadora. No es solo un ataque militar, es la destrucción simbólica del aparato propagandístico nazi, incinerando su narcisismo en las propias imágenes que intentaron imponer.
La escena final con Landa es el golpe de gracia narrativo de Tarantino. El coronel, enfrentado a la aniquilación, no suplica, negocia con la misma inteligencia fría que usó para matar a la familia de Susannah. Aldo Raine, en ese instante decisivo, debe elegir entre la justicia poética inmediata y la inteligencia estratégica. Al aceptar el trato, Raine demuestra que, incluso los vengadores más viscerales, deben a veces operar bajo una lógica militar fría. Landa se marcha, marcado con el scalp metafórico de haber sobrevivido al infierno que él mismo ayudó a crear, llevando consigo el conocimiento de la estructura aliada, un fantasma que se desvanece en la bruma de la posguerra, demostrando que su verdadera arma, su mente, era irreemplazable incluso para sus enemigos. El epílogo, aunque breve, resuena con el peso de las decisiones tomadas y las ironías históricas que Tarantino adora explorar. La escena en la que Landa se encuentra con el general Breman, el oficial aliado que ha orquestado la parte británica de la invasión, es una coreografía de engaño consumado. Landa, despojado de su uniforme de las SS y vestido con ropas civiles casi anónimas, proyecta una imagen de cooperador arrepentido, casi un mártir de la burocracia nazi. La barba incipiente y la aparente humildad son nuevas máscaras para el mismo depredador astuto. Breman, representando el aparato militar aliado que busca desesperadamente la inteligencia para acortar la guerra, un eco de las complejas alianzas que se formaron en la vida real, recibe a Landa con una mezcla de repugnancia y necesidad. Landa desliza su información como un veneno dulce, detallando las posiciones de defensa y las redes de espionaje alemanas con una precisión quirúrgica. El detalle de la medalla de oro que porta Landa, la misma que le fue otorgada por sus servicios, y que ahora usa como prueba de su autenticidad ante los aliados, es una burla brillante a la moralidad del conflicto. Es el mismo hombre que asesinó a familias inocentes quien ahora ayuda a ganar la guerra para evitar ser ejecutado por crímenes de guerra. Mientras tanto, Aldo Raine y el soldado Vicky se enfrentan a la realidad de su misión cumplida y su propio código de honor quebrantado. La aceptación de Raine de dejar ir a Landa no es un signo de debilidad, sino una comprensión brutal de que la guerra, incluso la venganza personal, tiene reglas pragmáticas. Sin embargo, Raine no puede permitir que Landa escape sin un recordatorio permanente de su encuentro. El acto de tallar el scalp en la frente de Landa, incluso después de que éste ha pactado su salida, es la reafirmación del pacto fundacional de los bastardos: el miedo y el castigo deben ser personales. Es un acto de rebelión contra el pragmatismo, un deseo de manchar la salida honrosa de Landa con la marca de su infamia. La imagen final de Landa caminando hacia su nuevo destino, posiblemente un futuro como activo de inteligencia aliado bajo una identidad protegida, es profundamente perturbadora. Es la personificación de la idea de que el mal sofisticado, el que opera bajo el disfraz de la inteligencia y la adaptabilidad, rara vez es completamente erradicado, simplemente cambia de uniforme o de lealtad. El fuego en el cine fue la victoria espectacular, la purga emocional, pero la supervivencia de Landa es el recordatorio sutil, al estilo de Tarantino, de que la historia real es mucho más complicada y menos satisfactoria que cualquier película de venganza. El mito de los bastardos se sella con la sangre y el fuego, pero la astucia de Landa sobrevive a la carnicería, flotando como el humo persistente tras la gran explosión. El ambiente posterior al incendio en Legeant es una mezcla extraña de euforia y vacío. Los bastardos han logrado lo imposible, eliminar a la cúpula del Reich en un solo golpe coreografiado. Sin embargo, la victoria huele a pólvora y a compromiso moral, especialmente tras la negociación con Landa. Aldo Raine, con su aire de líder indomable, debe ahora reconciliar su sed de sangre con las exigencias de la inteligencia militar superior. El corte que le inflige a Landa no es solo un acto de venganza, es una declaración personal, un grito desesperado para asegurar que, incluso si Landa vive, lleve consigo la cicatriz de su fracaso ante los ojos de cualquier futuro interrogador o aliado. Es la marca del vengador sobre el sobreviviente. La manera en que Landa articula su valor para Breman es casi un espectáculo teatral. Él no se presenta como un desertor tembloroso, se presenta como un activo irreemplazable. Su mente es su bien más preciado y el único seguro de vida que posee. La frialdad con la que entrega información, desmantelando la infraestructura nazi, sugiere que su lealtad siempre ha sido hacia su propia supervivencia. Esta habilidad para pivotar,
para convertirse en el informante crucial justo después de haber sido el verdugo más temido, es lo que lo convierte en una figura tan fascinante y repulsiva. Tarantino nos muestra que la adaptabilidad extrema puede ser la más alta forma de cinismo. Mientras tanto, Susannah y Marcel han desaparecido en el fuego. Su sacrificio es absoluto y, a diferencia de Landa, no hay escapatoria ni negociación. Su venganza fue un evento finito, un acto de autodestrucción necesaria para limpiar el tablero. La imagen de ellos envueltos en las llamas es el contrapunto a la imagen de Landa saliendo caminando. Mientras Susannah alcanza su propia versión de paz a través de la aniquilación de sus enemigos, Landa obtiene la suya a través de la traición y la manipulación. El destino final de Aldo Raine es tan complejo como el de Landa. Él y Vicky son reintegrados, pero la sombra de Landa y la amargura del trato permanecerán. El scalp en la frente de Landa es la prueba que Raine puede guardar para sí mismo, la confirmación de que, aunque la estructura militar permitió al coronel escapar, los bastardos no lo dejaron ir incólume. Este gesto final cementa la leyenda del grupo, no son simples soldados, sino ejecutores de una justicia paralela, una que no respeta las convenciones diplomáticas. La película termina, no con una celebración limpia, sino con una reflexión sobre la naturaleza de la victoria en tiempos de guerra total. La historia ha sido reescrita en la sala oscura del cine parisino, una ficción que se impone a la realidad histórica. Los nazis han sido aniquilados por un puñado de soldados marginales y una joven vengadora, y el estratega más brillante del enemigo ha sido cooptado. Es un final que celebra la audacia de la ficción sobre la futilidad de la historia oficial, dejando al espectador con la inquietante certeza de que los verdaderos sobrevivientes son aquellos que mejor saben mentir y adaptarse. El desenlace, esa caminata final de Landa escoltado por Brimman hacia un destino velado, subraya la tesis central de la película, en el panorama de la guerra total, la moralidad se convierte en una moneda de cambio maleable. Landa, al entregar sus conocimientos, se convierte en un enigma ambulante para los aliados. Su actitud durante el trayecto parece ser la de un profesor que recibe una nueva clase de estudiantes excepcionalmente lentos. No hay remordimiento en su rostro, solo esa leve sonrisa que sugiere que él ya ha calculado las próximas 3 jugadas del juego, incluso desde su posición de aparente debilidad. La reintegración de Aldo Raine y Vicky en el ejército regular se siente casi como una formalidad vacía después de la intensidad de Operación Kino. Ellos son hombres marcados por la sangre que ahora deben aprender a vestirse de nuevo con el uniforme diplomático, algo que a Raine le resulta tan cómodo como una camisa de fuerza. El encuentro posterior donde se presume que los bastardos deben reportarse es una escena de contrastes, la eficiencia militar frente al caos visceral que acaban de orquestar. Raine y Vicky se separan de sus compañeros, sabiendo que han participado en algo que será convenientemente borrado o exagerado en los reportes oficiales. La marca en la frente de Landa es su secreto compartido, un tatuaje invisible para el resto del mundo, pero fundamental para su identidad como unidad. La figura de Bridget Bonham Mersmark merece una nota final. Su papel, crucial y trágico, terminó en el suelo del restaurante, silenciada antes de poder convertirse en una testigo incómoda o una heroína incompleta. Ella era la punta de lanza más vulnerable de la inteligencia, una actriz obligada a interpretar el papel de espía, y fracasó no por falta de coraje, sino por subestimar la vigilancia metódica de Landa. Su muerte es un recordatorio brutal de que en el juego de Tarantino, incluso los colaboradores son sacrificables si cometen un error en el guión. La película, en su totalidad, funciona como un gran acto de subversión cinematográfica. Tarantino toma géneros establecidos, el war movie, el revenge thriller, y los deforma con su diálogo afilado y sus anacronismos históricos deliberados. La destrucción del cine es el clímax de la ambición artística, utilizar la propia maquinaria del cine, su capacidad para contar historias y moldear percepciones, como arma de destrucción masiva. Susannah no solo mata nazis, ella reescribe el final de la guerra en su propio relato personal, y aunque su vida termina, su acto resuena como una victoria poética absoluta sobre la narrativa impuesta por el Tercer Reich. La película no busca la verosimilitud histórica, busca la justicia narrativa, y la encuentra al permitir que los marginados y los vengadores escriban su propio e incendiario epílogo.
La persistencia de la marca en la frente de Landa, ese último guiño de Aldo Raine al coronel incluso después de haberlo entregado al aparato de inteligencia aliado, es el verdadero sello de la película. Es un acto de fe retorcida, la certeza de que un hombre como Landa, cuya única religión es el autopreservación, nunca podrá ser completamente absorbido por el sistema. Esa marca es un recordatorio constante de que el coronel no ha sido purgado, sino simplemente reubicado. Es como si Raine hubiera inyectado un virus en el nuevo sistema operativo de Landa, esperando que falle en el momento más inoportuno. Este contraste entre la venganza pública, el incendio del cine, el terror de los bastardos, y la venganza privada y silenciosa, el scalp en Landa, es lo que dota a la película de su resonancia duradera. Sosanna y sus hombres logran un final dramático, operístico, que satisface la necesidad de justicia inmediata del espectador. Pero es la supervivencia astuta de Landa, su capacidad para negociar su existencia incluso con el enemigo jurado, lo que establece la nota final de cinismo y realismo maquiavélico. Él es el superviviente arquetípico, no el más fuerte, sino el más hábil para manipular las narrativas cambiantes de poder. El destino de los bastardos después de la misión es deliberadamente ambiguo. Se disuelven, regresando a la anonimidad o a unidades más convencionales, llevándose consigo el secreto de lo que realmente lograron en ese cine parisino. Han cambiado el curso de la guerra de una manera que nunca aparecerá en los libros de historia oficiales, al menos no de la forma en que ellos la vivieron. La gloria épica es reemplazada por el silencio necesario, un silencio que protege su secreto y su leyenda. Ellos se convierten en fantasmas de la victoria, figuras oscuras cuyo verdadero impacto es incomunicable. Y en ese vacío narrativo que sigue al incendio, la visión de Tarantino se vuelve más clara. La historia no la escriben los vencedores puros, sino aquellos que son más pragmáticos y crueles en sus negociaciones finales. Landa se convierte en una nota a pie de página incómoda en la historia aliada, un testimonio viviente de que el mal puede ser funcional. La película, al mostrarnos este desenlace, nos obliga a cuestionar la pureza de nuestra propia satisfacción con la venganza. Queremos ver a Landa muerto y crucificado, pero el guión nos ofrece un final más perverso. Landa vive, aunque herido y despojado de su poder inmediato, porque su inteligencia es demasiado valiosa para ser destruida. Es una conclusión que honra la complejidad del villano, confirmando que Hans Landa era, de hecho, un artista en su propio derecho terrible. El resplandor del fuego en el cine Lejean se desvanece, pero su humo parece impregnar todo el resto de la narrativa, simbolizando que las victorias más catárticas a menudo dejan residuos tóxicos. La ironía de la situación es palpable, la cúpula nazi, reunida para glorificar su propia mitología a través de la película, es destruida por una joven judía que utiliza ese mismo medio, el cine, como vehículo para su retribución. Sosanna, en su momento final, se transforma en la directora suprema de su propia tragedia, ejecutando un gran final y que Tarantino, como cinéfilo confeso, celebra con fervor. Aldo Raine, al permitir que Landa se marche con la marca, se enfrenta a la desilusión del pragmatismo militar. Él, que representa la justicia visceral y sin intermediarios, debe someterse a la lógica de la inteligencia superior que prioriza la información sobre la ejecución inmediata. Esa entrega de Landa a Briman es el triunfo de la burocracia sobre la venganza personal. Mientras que los bastardos operan con un código ético propio, dictado por el sufrimiento, el alto mando aliado opera con un código dictado por la eficiencia bélica, y en esa ecuación, Landa, el cazador de judíos, se convierte en un recurso estratégico. Es el momento en que el individuo debe ceder ante la maquinaria de la guerra a gran escala. La escena donde Landa revela la estructura de la Gestapo y las defensas alemanas a los oficiales aliados es una clase magistral de doble juego. Él no está cooperando por un cambio de corazón, está comprando su vida con la moneda más fuerte que posee, su conocimiento. La calma con la que expone los secretos, casi como si estuviera dando una conferencia universitaria sobre tácticas de contrainteligencia, demuestra que su ego profesional es indestructible. Para Landa, el verdadero fracaso no sería morir, sino que su inteligencia dejara de ser necesaria. El último plano de Raine, después de despedirse de Vicky y contemplar la dispersión de los bastardos, sugiere una melancolía inesperada. Habían logrado lo impensable, pero a un costo,
tuvieron que doblegar sus principios para asegurar la inteligencia. El mito que construyeron a base de terror y scalps queda manchado por el pacto. Raine se retira sabiendo que, aunque ganaron esa batalla, la guerra contra la astucia moral de figuras como Landa es interminable. En retrospectiva, la película es una fantasía de venganza poderosamente estilizada, donde la historia es moldeada no por los ejércitos, sino por un puñado de personajes obsesivos y dotados. La aniquilación nazi en la sala de cine es la fantasía de purificación definitiva, pero la supervivencia de Landa es el ancla que impide que la película se convierta en una simple fábula de héroes y villanos. Es el recordatorio de que, en el mundo real que Tarantino tan a menudo parodia, incluso el mal más repugnante encuentra refugio si es lo suficientemente inteligente para negociar su camino fuera de las llamas. La ambigüedad que envuelve el destino final de Landa y los bastardos es precisamente lo que eleva esta narración por encima de un simple relato de venganza. Raine, al aceptar el trato, realiza un acto de madurez táctica, pero también se somete a una forma de corrupción moral. Él se convierte, momentáneamente, en un facilitador del superviviente más escurridizo del Reich. Este acto, sellado con el último corte en la frente, es la firma que lo redime ante sus propios ojos y los de sus hombres, aunque lo ponga en conflicto directo con la jerarquía aliada que ahora se beneficia de Landa. El coronel, al ser vestido con ropas que lo hacen parecer un burócrata de bajo nivel, exhibe una resignación performativa. Es el actor que ha recibido un nuevo guión y está listo para interpretarlo a la perfección. Su interacción con Briman y los otros oficiales aliados es la prueba de que su verdadero talento no reside en la ideología, sino en la adaptación lingüística y psicológica. Él lee a sus nuevos empleadores con la misma facilidad con la que leyó al granjero Lapadite, solo que ahora, el premio no es una vida, sino una nueva identidad. El recuerdo de Susana y Marcel se mantiene vivo en la espectacularidad de su destrucción. Ellos representan la venganza pura, sin concesiones ni redención pragmática. Su sacrificio es la parte más honesta del cuento de hadas sangriento que Tarantino nos cuenta. El fuego del cine es el acto de purificación total, algo que Aldo Raine y sus hombres, al negociar con Landa, no pudieron permitirse. Es la diferencia entre el arte como acto final, Susana, y la guerra como juego de ajedrez, Raine y Landa. La disolución de los bastardos es tan abrupta como su formación. No hay desfile de la victoria. Hay un regreso forzoso a la normalidad militar, un intento de encajar de nuevo a estos hombres que han operado fuera de todas las reglas. Raine sabe que su legado no estará en los informes oficiales, sino en el miedo que infundieron y en esa marca indeleble que Landa llevará. Es la marca del hombre que no pudo ser totalmente domesticado, el recordatorio constante de que, incluso cuando se gana, hay villanos que se niegan a desaparecer del escenario, simplemente esperando un cambio de luces para volver a aparecer. La película concluye con la sensación de que la historia ha sido alterada por una fuerza caótica y violenta, una fuerza que, a pesar de su éxito, debe someterse a las reglas menos satisfactorias del mundo real. La disolución final, esa separación forzada de Aldo Raine y Vicky de la mística de los bastardos, se siente como el despertar de una pesadilla febril. Han visto la aniquilación de la cabeza de la hidra nazi, y el precio fue tragar el orgullo y permitir que el rostro más odiado de su guerra, Hans Landa, continuara respirando. Este acto de pragmatismo es el verdadero talón de Aquiles del grupo, demuestra que incluso en la ficción de la venganza, las estructuras de poder subsisten. Raine, al darle la espalda a la ejecución inmediata, valida la realidad más cruda, la información estratégica vale más que un solo cuello cortado en el fragor de la batalla. El viaje de Landa hacia su nueva vida, ese paseo escoltado que parece más una procesión triunfal para él que un arresto, es el triunfo de la inteligencia pura sobre cualquier código moral. Su charla con Briman y los otros oficiales aliados es un ejercicio de calibración. Landa no solo informa, adoctrina a sus nuevos empleadores sobre cómo debe ser su nueva vida, marcando los límites y las expectativas. La barba que comienza a crecerle es el primer signo de su transformación de oficial de las SS a un agente encubierto, un actor preparándose para su próximo gran papel en el teatro de la Guerra Fría que se avecina. La ausencia de Susana es lo que mantiene la pureza moral de la venganza. Ella no pide supervivencia. Ella exige la destrucción completa de su opresor a través de su propio sacrificio.
Si Landa es la astucia que se arrastra fuera del fuego, Susannah es el fuego mismo, la purificación total que no admite compromisos. Su destino en las llamas del cine es la metáfora perfecta de la justicia poética, convertir el arma del enemigo, la propaganda, el cine de masas, en su propia lápida. Los bastardos, al regresar a sus unidades, llevan consigo el peso de una victoria que no pueden reclamar abiertamente. Han sido agentes de cambio, pero sus métodos son demasiado salvajes para el registro oficial. Aldo Raine, el hombre que convirtió su venganza en un negocio sangriento, ahora debe aprender a ser un soldado anónimo otra vez. El corte en la frente de Landa se convierte en la reliquia secreta de Raine, la prueba irrefutable de que, aunque el sistema haya rescatado al monstruo, él no se fue intacto. Es un acto privado de desafío contra el orden recién establecido. La película, al finalizar con Landa caminando hacia su incierto futuro, nos deja una impresión duradera: la maldad, cuando es sofisticada y adaptable, nunca muere, simplemente muta. La venganza es catártica y espectacular en la pantalla de cine, pero la supervivencia es un arte más lento, más sucio, practicado por aquellos que entienden las reglas del poder real. La guerra termina, pero la guerra de ingenio, personificada por Landa, sigue activa en las sombras, esperando su próximo acto. La escena final en la oficina de Breeman, con el coronel Landa ya integrado en su nueva realidad, es la reafirmación final de su superioridad psicológica. Su presencia en la sala de conferencias aliada, rodeado por aquellos que juraron destruirlo, no es una humillación, sino una coronación silenciosa de su habilidad para manipular el miedo ajeno. Breeman y sus colegas ven en Landa un botín de guerra inestimable, un topo de conocimiento que les permitirá acortar la contienda, y en esa transacción han vendido su propia integridad moral. Landa, con su conocimiento de las defensas del Siegfriedstellung y la localización de altos mandos nazis en retirada, es el precio que el pragmatismo de la victoria exige. Aldo Raine, al observar la partida de Landa desde la distancia o al recibir los informes indirectos de la inteligencia, debe confrontar la naturaleza incompleta de su triunfo. Él y Vicky representan la justicia bruta que desea ver sangre derramada de inmediato, pero el mundo de las altas esferas militares opera en un plano diferente, uno donde las bajas ideológicas son aceptables y el resultado estratégico es favorable. El scalp que Landa lleva es la única victoria tangible de Raine sobre el coronel, un recordatorio físico de que su código no fue del todo abandonado, sino simplemente pausado y reservado para el momento en que Landa pudiera creerse a salvo. La atmósfera entre los bastardos, una vez que han disuelto su unidad operativa, debe estar cargada de la conciencia de haber sido partícipes en la salvación de su peor enemigo. Es una ironía pesada de llevar: lucharon para destruir el fascismo y terminaron asegurando la libertad de su manifestación más astuta. Este sentimiento de victoria contaminada es lo que justifica la brevedad y el silencio de su posterior reunión o separación. No hay grandes discursos de camaradería, solo el asentimiento silencioso de quienes han compartido un secreto demasiado peligroso para ser verbalizado. El legado de Shosanna Raffles es el único triunfo absoluto y limpio dentro del film. Ella es la mártir cuya venganza no admite negociación. El fuego que consumió a Hitler, Goebbels y la flor innata de la maquinaria propagandística es la respuesta definitiva a la frialdad calculadora de Landa. Ella eligió la belleza del cine para su acto final, demostrando que el arte, cuando se empuña con intención vengativa, puede ser mucho más destructivo que cualquier explosión militar planificada. Su historia se convierte en la leyenda que los bastardos y el propio Tarantino inmortalizan, una victoria alcanzada sin compromisos. La película, al cerrar el círculo con Landa caminando hacia su futuro incierto pero protegido, sugiere que la batalla contra el mal fascista fue superficialmente ganada, pero la batalla contra la astucia camaleónica de la ideología perversa continúa. Landa es la prueba viviente de que la inteligencia, desprovista de brújula moral, siempre encontrará un lugar bajo el nuevo régimen. Es la nota final discordante que Tarantino deja resonando: la historia puede ser reescrita por la violencia estilizada, pero los sobrevivientes más peligrosos son aquellos que entienden que cambiar de bando es simplemente cambiar de escenario. El silencio que envuelve a los bastardos tras la dispersión es la verdadera cicatriz emocional que Tarantino deja en pantalla. Raine y Vicky,
al separarse de sus compañeros, se llevan consigo no solo la gloria de la misión, sino también la pesada carga de haber contribuido, involuntariamente, a la supervivencia de Hans Landa. La camaradería que forjaron en el odio y la violencia debe ahora desmantelarse, reemplazada por la disciplina militar que tan ferozmente intentaron evadir. Raine, el hombre que cortaba frentes, ahora debe someterse a la cadena de mando, sintiendo el profundo escozor de que su justicia personal fue suspendida por el bien mayor representado por Briman. La imagen de Landa en el coche, afeitándose la incipiente barba con el cuchillo de Raine, un detalle que refuerza la íntima y horrible transferencia de propiedad, es un acto de apropiación macabra. Landa no solo sobrevive, él se apropia de los restos de la violencia infligida por sus ejecutores. Al afeitarse y presentar una imagen pulcra a sus nuevos aliados, está borrando activamente las huellas de su encuentro con Raine, salvo por la marca que la ciencia forense militar tardará en descifrar, y que la memoria de Raine nunca olvidará. Este proceso de limpieza de Landa es tan metódico y despiadado como su caza de judíos. La figura de Sosanna, cuya venganza fue total y sin espacio para la negociación, se erige como el ideal inalcanzable de la justicia. Su cine, ese santuario profanado, se convierte en un horno purificador. Ella no tiene que lidiar con el tedio de la posguerra o la necesidad de integrarse, su acto es perfecto y final. Mientras Landa se dirige hacia un futuro lleno de preguntas y posible utilidad, Sosanna alcanza la resolución absoluta a través de la llama. Es la oposición fundamental en el guión, la vendetta sucia, pragmática, versus la vendetta artística y sacrificial. El verdadero terror para el espectador reside en comprender que la victoria de los bastardos es parcial y está cooptada. Han sido usados como arietes para romper la resistencia, pero la estructura de poder busca siempre absorber o neutralizar a sus elementos más caóticos. El coronel Landa es la prueba de que la guerra no termina con un armisticio, termina cuando los elementos más peligrosos, aunque ideológicamente opuestos, son colocados en posiciones donde pueden seguir siendo útiles. Tarantino nos deja con la incómoda verdad de que, a veces, la figura más inteligente y malvada es la que termina dictando los términos de su propia supervivencia. El Scalp es la única medalla que Raine puede usar con orgullo, pues es la única que no fue otorgada por un general, sino ganada con sangre y desafío directo. La victoria, tal como la concibieron Aldo Raine y sus hombres, resulta ser una victoria teñida de hollín y compromiso. Al observar el coche que se aleja con Landa, escoltado hacia un destino donde su inteligencia será explotada, Raine experimenta una frustración tan profunda como el alivio. Es la ira fría del justiciero que ve cómo su presa es arrebatada por una autoridad mayor y más pragmática. El Scalp en la frente de Landa es ahora una promesa incumplida para el alto mando aliado. Para Raine, es la única prueba de que no ha vendido completamente su alma por la rapidez del final de la guerra. Su mística de pistolero se resiente ante la necesidad de diplomacia y el encubrimiento. El destino de los bastardos restantes es el regreso a las sombras, la necesidad de desmantelar su leyenda antes de que se convierta en un problema político. Ellos son ahora un grupo de héroes incómodos, cuyo método de combate, la brutalidad enfocada y personal, es demasiado disruptivo para la narrativa ordenada que los vencedores desean proyectar. La camaradería se disuelve no por traición, sino por la implosión natural de un grupo unido únicamente por el propósito de la represalia. Cada hombre se lleva consigo el secreto del incendio, la imagen de Sosanna como una diosa vengadora envuelta en fuego, un recuerdo que lo separará permanentemente del resto de la humanidad que no entiende el fuego purificador. Landa, en su nueva función, se convierte en un espectro dentro del aparato aliado. Su trato con Briman es un intercambio de vidas, él da información para salvar su pellejo, mientras los aliados compran un atajo hacia la victoria a costa de su conciencia moral. El coronel se deleita en este juego de poder sutil. Su absoluta falta de apego a la causa nazi, evidente en su rápida adaptación, confirma que su lealtad siempre fue hacia el intelecto y la supervivencia. Es la antítesis del soldado fanático, es el profesional del mal, y su profesionalismo es lo que le asegura un futuro, aunque sea como un paria privilegiado. La historia concluye con Tarantino ejecutando su jugada final, la victoria espectacular, el cine, se contrasta con la victoria incómoda, la supervivencia de Landa. La justicia poética de Sosanna se consume en su propia belleza destructiva, ofreciendo al público el clímax emocional que anhela.
Sin embargo, la persistencia de Landa en el epílogo nos recuerda que el mal organizado y astuto rara vez es erradicado por un solo evento cataclísmico. Se retira, se camufla, y espera. La película no termina con la paz, sino con la inquietante sensación de que el verdadero cazador, el intelectual perverso, simplemente ha cambiado de presas y se ha puesto un nuevo disfraz, listo para observar desde el bando ganador el inicio del siguiente conflicto. La irrupción de Inglourious Basterds en el panorama cinematográfico de 2009 no fue simplemente la llegada de una película de guerra más, fue la declaración de intenciones de Quentin Tarantino, un cineasta ya consagrado por su habilidad para deconstruir géneros y reconstruirlos con un estilo inconfundiblemente suyo. Este filme, una ucronía audaz que revisita la Segunda Guerra Mundial, se erige como un tapiz complejo donde la violencia estilizada, el diálogo punzante y la tensión casi insoportable se entrelazan para subvertir la narrativa histórica tradicional. Tarantino, cuya filmografía temprana como Reservoir Dogs y Pulp Fiction demostró un dominio magistral de la estructura no lineal y los diálogos hiperrealistas, aquí aplica esa misma sensibilidad a un escenario donde la ética del cine mismo está en juego. La película no busca la fidelidad documental, busca la catarsis cinematográfica. La manera en que se estructura la narrativa, dividida en capítulos con una cadencia deliberada, evoca las viejas epopeyas de aventuras, pero con un barniz de cine moderno y autorreferencial. El elemento central que sostiene la estructura dramática es el duelo intelectual y psicológico entre el coronel Hans Landa, interpretado magistralmente por Christoph Waltz, y el grupo de soldados judíos estadounidenses conocidos como los Bastardos, liderados por el teniente Aldo Raine, encarnado por Brad Pitt. Landa no es un villano unidimensional, es la personificación del intelecto maquiavélico al servicio del mal. Waltz, en este papel que le valió el Oscar, construye un personaje que es a la vez encantador y aterrador. Su fluidez camaleónica en distintos idiomas, alemán, francés, inglés, no es un truco superficial, subraya su habilidad para penetrar cualquier fachada, demostrando que la inteligencia pura, desprovista de moral, es la herramienta más peligrosa. Tarantino, al dotar a Landa de una elocuencia casi operística, obliga al espectador a confrontar la fascinación inherente que sentimos por los antagonistas brillantes. Por otro lado, Aldo Raine representa la justicia primitiva, la represalia directa. Pitt, conocido por papeles que exploran la vulnerabilidad bajo una fachada ruda, Fight Club, 7, aquí se presenta como un vaquero en uniforme militar, cuyo código de honor es simple, no rendirse y no tomar prisioneros, marcando a cada nazi con una scalp como prueba de su victoria personal. Esta yuxtaposición entre la crueldad metódica de Landa y la brutalidad visceral de Raine define el pulso moral del film. Una capa fundamental de la película reside en su metanarrativa, particularmente evidente en el personaje de Shosanna Dreyfus, interpretada por Mélanie Laurent. Shosanna, dueña de un cine en París, es la encarnación de la sobreviviente marcada. Su historia, que se revela con la lentitud característica de un drama contenido, es crucial porque ella representa el poder redentor del arte. El cine, el medio a través del cual Tarantino ha forjado su carrera, se convierte en el arma definitiva para la venganza final. La secuencia en el cine, donde ella controla el proyector y el celuloide, es el clímax donde la ficción se convierte en realidad para los verdugos, un acto de justicia poética orquestado desde las propias entrañas de la industria cinematográfica. La influencia de los spaghetti westerns es palpable, no solo en la figura de Raine, que recuerda a Clint Eastwood, sino en la forma en que Tarantino utiliza el silencio y la música para construir la tensión. Ennio Morricone, colaborador recurrente de Sergio Leone, cuya banda sonora es esencial para definir la atmósfera, es homenajeado, aunque Tarantino utiliza piezas musicales de diversas fuentes para crear un collage anacrónico que es puramente suyo. Los primeros planos extendidos, donde la respiración de los personajes parece ser el único sonido antes de que estalle la violencia, son un claro guiño a las técnicas maestras del western europeo. Finalmente, el desenlace, la aniquilación total de la cúpula nazi dentro del cine, es la fantasía de redención que el cine histórico a menudo se niega a ofrecer. Tarantino no repara la historia, la subvierte para ofrecer un cierre catártico. Inglourious Basterds no es solo una película sobre matar nazis, es una reflexión sobre quién tiene el derecho de contar la historia y cómo el cine, en sus formas más viscerales y artísticas,
puede ser un acto de rebelión y memoria. Es Tarantino en su forma más desinhibida, utilizando la historia como un lienzo en blanco sobre el cual pintar su particular obra de arte ultraviolenta y profundamente inteligente. La maestría tarantiniana se revela plenamente en la construcción de espacios tensos, donde cada escena funciona como una partida de ajedrez mortal. El ejemplo paradigmático es la secuencia inicial en La Granja Francesa. La cámara se mueve con una lentitud casi insoportable, obligando al espectador a compartir la perspectiva del judío perseguido, el granjero Lapadite. Aquí, la conversación es el campo de batalla. Landa, con su sonrisa enigmática y su dominio absoluto del lenguaje, desarma psicológicamente a sus víctimas antes de que se derrame una gota de sangre. La anticipación generada por ese diálogo sostenido sobre la leche y la estrategia de esconderse es mucho más agotadora y reveladora que cualquier secuencia de acción frenética. Es la demostración de que Tarantino entiende que el terror verdadero reside en la conciencia de ser atrapado por una inteligencia superior y amoral. El grupo de los bastardos, en su base secreta, funciona como una célula de guerrilleros mitológicos, más cercanos a los forajidos del cine de género que a soldados convencionales. Aldo Raine, con su mandíbula apretada y su acento sureño marcado, habla en un argot que es tanto una herramienta de intimidación como un código interno de hermandad. Su obsesión por coleccionar las escarapelas nazis no es solo sadismo, es una acumulación de trofeos que valida su existencia en un mundo deshumanizado. Vemos en ellos el deseo primario de confrontación directa, un contrapunto necesario a la sofisticación engañosa de Landa. La irrupción de Bridget von Hammersmark, la estrella de cine alemana reclutada a su pesar, introduce el elemento de espionaje y glamour trágico. Diane Kruger, al encarnar a esta figura ambigua, navega la delgada línea entre la colaboradora y la disidente forzada. Ella es la llave que abre la puerta al clímax final, un personaje que, aunque secundario, es instrumental en la conexión entre el mundo del cine y la estrategia militar. Su nerviosismo palpable durante la noche en el restaurante, donde el acento y el lenguaje vuelven a convertirse en marcadores de vida o muerte, aumenta la presión sobre la misión de los bastardos, demostrando cómo un error lingüístico mínimo puede desencadenar el infierno. La relación entre Susannah y su amante, Marcel Auguste Dio, añade una capa de humanidad y vulnerabilidad. En el refugio del cine, rodeados de carteles de películas épicas, preparan el acto final de destrucción, un contraste irónico entre la intimidad y la masacre planificada. Marcel, el proyeccionista, se convierte en el cómplice silencioso, el ejecutor de la venganza visual. Su papel es fundamental para entender que esta no es solo una venganza militar, sino una venganza personal, íntima, dirigida a aquellos que asesinaron a su familia por ser quienes eran. El momento cumbre, el clímax en el cine Odeón, es la sublimación de todas las tensiones. Tarantino permite que la audiencia sienta el peso de cada bala, no por el realismo, sino por la satisfacción catártica de ver al poder fascista desmantelado por una fuerza que nace del arte y del rencor acumulado. Landa, en su encuentro final con Raine, confirma su estatus de superviviente maestro, su capacidad para negociar hasta el último segundo, incluso cuando todo se desmorona a su alrededor. Su final, si bien inesperado, cumple con la promesa de la ucronía, la historia no se corrige con tratados, sino con fuego y celuloide. Es una ópera de venganza filmada con la precisión de un reloj suizo y la pasión desbordante de un fanático del cine. La psique de los personajes en Inglourious Basterds está profundamente marcada por la guerra y la necesidad de crear identidades funcionales para sobrevivir o ejecutar su misión. Landa, en particular, es un estudio fascinante sobre el narcisismo intelectual. Su famosa habilidad para cambiar de idioma no es solo una herramienta práctica, es una demostración de poder sobre el interlocutor. Cuando habla en francés con Lapadite, lo hace con una cortesía que desarma, casi como un maestro de escuela corrigiendo a un alumno. Sin embargo, cuando cambia al alemán para emitir una orden o al inglés para establecer una superioridad intelectual sobre los aliados, se revela su verdadera naturaleza, la de un depredador que disfruta jugando con las reglas del lenguaje. Su fascinación por Susannah al final, reconociendo en ella una inteligencia similar, es el único momento en que parece ver a un igual, lo que hace su posterior traición aún más predecible y cruel.
Aldo Raine, en contraste, opera con una simplicidad brutal que refleja la necesidad de orden en el caos de la guerra. Su cicatriz, su bigote impecable y su uniforme meticulosamente mantenido son armaduras contra la desmoralización. La forma en que trata a sus hombres, exigiéndoles lealtad absoluta y compartiendo la carga simbólica de las escarapelas, crea una familia disfuncional pero ferozmente unida. Pitt logra comunicar, a través de miradas intensas y pausas dramáticas, que Raine no es un sádico sin más, es un hombre que ha internalizado la barbarie del enemigo para poder destruirla, operando en una zona gris moral que Tarantino explora con deleite. Su gesto final con Landa, cuando le permite vivir un instante como héroe antes de la ejecución, es un acto de piedad retorcida, un último guiño a la teatralidad que ambos personajes entienden tan bien. El papel de las mujeres en la película, aunque menos numerosas, es decisivo. Susanna es la venganza encarnada en carne y hueso. Su miedo inicial como la joven judía escondida en el bosque contrasta violentamente con la fría determinación de la dueña del cine. Ella es quien elige el método y el momento. Su decisión de no huir y confrontar a los oficiales nazis, incluido Hitler en la ficción, es un acto de empoderamiento póstumo para su familia. Ella toma el control del medio narrativo, utilizando las luces y el fuego para asegurar que su historia no termine en silencio, sino en un grito ensordecedor de justicia. La tensión en la taberna, un microcosmos de la película entera, es quizás el momento donde Tarantino alcanza su punto álgido de dirección. Aquí, la fusión de culturas y lenguajes es explosiva. La presencia de los bastardos disfrazados, que intentan pasar por soldados germanos, se basa en la fragilidad de la identidad. El error de Hammersmark al pedir 3 whiskies en lugar de 2, una simple señal de nerviosismo, detona la tragedia. Es en ese espacio claustrofóbico donde la amenaza de Landa parece más inminente, incluso cuando no está presente físicamente, su sombra se extiende a través de la desconfianza y la paranoia que siembra en cada encuentro. La violencia que estalla en el restaurante es cruda y desordenada, un contraste deliberado con la coreografía precisa del clímax final, sugiriendo que la venganza no siempre es limpia, pero el resultado sí debe ser absoluto. La construcción del sonido y la música en la película funciona como un personaje más, manipulando las emociones del espectador con una precisión quirúrgica. Tarantino, influenciado por sus incursiones previas en el uso del needle drop, emplea piezas musicales que a menudo parecen dislocadas temporalmente, pero que se ajustan perfectamente al tono emocional del momento. El uso de la música diegética, como el tema de Strangelove o la partitura de Morricone, establece un diálogo constante entre el cine de guerra serio y la sátira desenfrenada. Cuando los bastardos están a punto de ejecutar una misión, la música puede ser ominosa y épica, elevando a estos soldados a la categoría de héroes de un western transatlántico. Por el contrario, en los momentos de máxima tensión psicológica, como en la conversación de Landa, el silencio es el arma predilecta, permitiendo que los matices de la interpretación de Waltz resuenen sin interferencias, obligando al público a enfocarse en la cadencia de la amenaza velada. El personaje de Adolf Hitler, retratado en la cinta como un líder histérico y patético, especialmente en la secuencia de la reunión en el cine, sirve como el blanco final de la burla cinematográfica. Tarantino se toma la licencia de despojar al Führer de su aura de poder todopoderoso, reduciéndolo a una figura caricaturesca que es fácilmente eliminada por la venganza. Este retrato no busca la verosimilitud histórica, sino el placer catártico de ver al mal absoluto reducido a cenizas por una fuerza surgida de las sombras y del propio aparato cultural que los nazis intentaron controlar. Es una fantasía de poder cinematográfico, la capacidad de editar la realidad y darle a las víctimas una victoria que la historia les negó. El desenlace, donde la película se fragmenta y múltiples hilos narrativos convergen en un baño de sangre orquestado, es el triunfo del metadiscurso. Landa, al final, es confrontado por el teniente Aldo Raine, pero el verdadero vencedor narrativo es el coronel Sanders, el oficial aliado que se revela como el verdadero arquitecto de la infiltración final. Esta revelación introduce una última capa de ironía, la misión aparentemente improvisada de los bastardos fue posible gracias a una estrategia militar más convencional, aunque ejecutada con la misma audacia. Landa, al negociar su supervivencia ofreciendo información, demuestra su adaptabilidad final, intentando salvar su vida como siempre lo hizo, seduciendo al poder con su intelecto.
Al ser marcado en la frente por Raine, a pesar de haber ayudado a los aliados, se confirma su destino como un parásito del sistema que no merece redención, ni siquiera la suya propia. La película concluye no con la paz, sino con la afirmación brutal de que la violencia, en este universo tarantiniano, es el único lenguaje capaz de silenciar a la tiranía. La construcción del mundo en Inglourious Basterds se apoya fuertemente en la autenticidad aparente de sus escenarios, aunque el contenido sea pura fantasía. Tarantino se toma libertades con la uniformidad y el lenguaje, pero utiliza la arquitectura de la época y los detalles visuales para anclar la suspensión de la incredulidad del espectador. Las secuencias rodadas en Francia, con sus campos verdes y arquitectura rural, sirven como un telón de fondo engañosamente pacífico para las intrigas mortales. Este contraste entre la belleza del paisaje y la fealdad de los actos humanos es un recurso estilístico clásico que Tarantino intensifica, haciendo que la violencia parezca aún más discordante y necesaria dentro de ese marco idílico. La figura de Herman Karn, el aclamado actor nazi que sirve como puente entre el mundo del cine y el ámbito militar en la escena del restaurante, añade otra capa a la crítica tarantiniana sobre la complicidad cultural. Karn, interpretado por August Diehl con una arrogancia casi infantil, representa a aquellos artistas que se venden al poder establecido, convencidos de su propia superioridad. Su presencia en el reservado es un catalizador para la tensión, pues su ego lo hace propenso a exponer la identidad de Hammersmark. El gesto de Karn al intentar demostrar su valentía fingiendo ser un héroe de guerra es un comentario sarcástico sobre la desconexión entre la realidad del frente y la fantasía proyectada en la pantalla grande. La dinámica entre los bastardos y el equipo de espionaje británico, liderado por el astuto teniente Archie Hickox, Michael Fassbender, introduce un elemento de humor negro basado en la rigidez y el protocolo frente a la anarquía de Raine. Hickox representa la tradición militar educada, que choca frontalmente con el método cowboy de Raine. El fracaso en la comunicación, exacerbado por el control del idioma, se convierte en una metáfora de la ineficacia burocrática frente a la necesidad de acción directa. La muerte de Hickox y sus hombres en la taberna subraya la idea central de que, en este submundo de la guerra, la etiqueta y las reglas formales son a menudo una desventaja fatal. El tema recurrente del antifascismo como un acto de purificación se cierra con la figura de Landa. Su supervivencia aparente hasta el último momento, negociando con el coronel Sanders, revela que su inteligencia es su única religión. Incluso al borde de la derrota, Landa intenta imponer una narrativa donde él es el actor principal, el que decide quién vive y quién muere. Cuando Raine le impone la marca final en la frente, ese acto es más que una simple ejecución, es la negación de su capacidad para controlar su propia historia. Raine no solo lo mata, sino que lo despoja de su legado de inteligencia y lo reduce a la misma categoría de bestia que él despreciaba, confirmando el triunfo de la fuerza moral, aunque brutal, sobre la astucia moral. Inglourious Basterds es, en última instancia, una celebración del poder del cine para reescribir los finales injustos, proporcionando una venganza tan pulcra como visceral. La estructura episódica del filme, que Tarantino toma prestada del cine de género y las series de televisión de antaño, permite una exploración profunda de la atmósfera sin la presión de una trama lineal ininterrumpida. Cada capítulo funciona casi como un cortometraje independiente, con su propio tono y foco dramático, pero todos convergen hacia el mismo objetivo apocalíptico. La maestría de Tarantino radica en utilizar estas pausas estructurales para incubar la tensión. Pensemos en la escena del encuentro entre Susanna y Hitler en el urinario. Este breve momento, lleno de una vulnerabilidad casi cómica por parte de Hitler y una tensión contenida por parte de Susanna, es crucial porque solidifica la inminencia del desastre para los villanos. No hay tiempo para el arrepentimiento o la retirada, el destino ha sido sellado por la joven que una vez fue una niña aterrorizada. La elección del reparto, que mezcla veteranos de Hollywood con figuras europeas, enriquece la textura del diálogo. Daniel Brühl, como el joven oficial nazi Friedrich Zoller, añade una nota de fanatismo moderno y casi adolescente. Sawyer es el producto perfecto de la propaganda, un tirador de cine que cree fervientemente en la épica que su régimen le ha vendido. Su entusiasmo desmedido por Susanna y su cine es la ceguera del fanático. Él no ve a una persona, ve un símbolo que debe ser admirado y poseído,
lo que lo hace el candidato ideal para ser manipulado por la sed de venganza de ella. Es un ejemplo perfecto de cómo Tarantino utiliza a sus personajes secundarios para reflejar distintas facetas de la maquinaria fascista, desde la inteligencia depredadora de Landa hasta la simple fe ciega de Sawyer. La paleta visual de la película también evoluciona con cada capítulo. Mientras que la granja inicial está bañada en una luz natural y melancólica, el capítulo ambientado en el restaurante parisino se sumerge en una oscuridad íntima y ahumada, dominada por los tonos rojizos y ambarinos que evocan el peligro y el alcohol. Esta variación estética subraya que la guerra no es un solo evento monolítico, sino una serie de microconflictos ocurriendo simultáneamente en diversos estratos sociales y geográficos. El cine Odeón, al final, se transforma en un espacio casi sagrado y profano a la vez, iluminado por el fuego y el brillo del celuloide, el templo de la destrucción final. El legado de la película, más allá de su violencia estilizada, reside en su capacidad para ofrecer una catarsis para el espectador, especialmente aquel consciente de las atrocidades históricas reales. Tarantino no busca la rehabilitación de la moralidad, busca la justicia narrativa. Al poner a Los Bastardos y a Susana como instrumentos de este juicio final, el director valida la rabia acumulada contra el horror histórico a través del poder liberador de la ficción. Inglourious Basterds es, por lo tanto, una carta de amor al cine como arma cultural, un artefacto que puede, al menos temporalmente, reescribir el guión de la tragedia humana. La concepción de los diálogos en Inglourious Basterds trasciende la mera exposición de la trama, son actos performativos que definen jerarquías y destinos. Tarantino, cuya reputación se forjó en las conversaciones interminables y cargadas de subtexto de sus primeros trabajos, aquí utiliza el lenguaje como un arma de doble filo. La famosa escena de la taberna es un ensayo magistral sobre la presión lingüística. Cuando Mercemark, bajo los nervios de la infiltración, rompe el código secreto al pedir el trago de forma incorrecta, se produce un efecto dominó que es puramente lingüístico. Es la delación a través del acento, la confirmación de que en un entorno de espionaje extremo, la identidad nacional se revela en la fonética más sutil. Esta obsesión por la precisión del habla es lo que convierte al coronel Landa en el antagonista más formidable. Él no necesita pistolas para someter a sus víctimas. Solo una audición aguda y un entendimiento profundo de las debilidades humanas que el lenguaje expone. Dentro de Los Bastardos, el lenguaje es también un mecanismo de cohesión y segregación. El acento sureño y el argot rudimentario de Raines sirven para cimentar la identidad del grupo como forajidos, una tribu separada de la formalidad militar estadounidense y, por supuesto, de sus enemigos. Ellos hablan el lenguaje de la venganza, un dialecto que no admite negociación. Esta diferencia lingüística con el más pulido y educado teniente Hickok se convierte en la fuente del humor y, trágicamente, en la causa de la destrucción del equipo británico, subrayando la visión de Tarantino de que solo los marginados y los que operan fuera del código establecido pueden lograr la victoria en esta guerra particular. El recurso del narrador omnisciente, presente en la voz en off que introduce cada capítulo, funciona como un puente entre el cine épico clásico y la narrativa posmoderna. Esta voz establece las reglas del juego, ofreciendo información crucial que los personajes en pantalla no poseen, pero lo hace con un tono que sugiere que estamos viendo una leyenda contada y recontada, más que un registro fiel. Al presentar a Susana como la dueña del cine, el narrador ya ha preparado al espectador para su rol redentor, inyectando una esperanza calculada en medio de la amenaza constante. Finalmente, la actuación de Christoph Waltz como Landa es la columna vertebral emocional yace del filme. Su capacidad para transitar del inglés cargado de sarcasmo al alemán gutural, a menudo en el mismo párrafo, es un acto de malabarismo interpretativo que Tarantino explota al máximo. Landa no es simplemente malvado, es un sociópata consciente de su brillantez, lo que le permite disfrutar del juego. Incluso cuando es capturado y despojado de su poder en los momentos finales, su intento de negociar su vida apelando a su utilidad para los aliados demuestra que su intelecto sigue siendo su última defensa. La escena donde Aldo Raine le muestra la escarapela recién cosida en su uniforme es un gesto de dominación final, un reemplazo simbólico de su identidad nazi por una marca de sumisión ante el nuevo orden, asegurando que su legado sea el de un perdedor rediseñado, no el de un superviviente astuto.
La dicotomía entre la brutalidad necesaria y el sadismo gratuito es un terreno resbaladizo que Tarantino explora con pericia a lo largo de la cinta, especialmente a través de las acciones de los bastardos. Si bien su misión es intrínsecamente justificada por la barbarie nazi, la ejecución de sus métodos roza la misma deshumanización que combaten. La colección de escarapelas, el método de asesinato favorito de Raine, es un ritual que, si bien sirve para infundir terror en el enemigo y camaradería entre sus filas, también los ancla en un ciclo de represalia incesante. Esta es la carga moral que el espectador debe procesar. ¿Hasta qué punto la venganza permite la adopción de las tácticas del opresor? La respuesta, implícita en el tono irreverente del filme, parece ser que en el universo de Tarantino, la justicia requiere un baño de sangre estético y desmesurado. El personaje de Bridget von Hammersmark es fundamental para entender cómo la cultura pop y la guerra se superponen peligrosamente. Ella es una estrella de cine, un producto de la máquina de propaganda del Tercer Reich, pero su participación en la misión de los bastardos la convierte en un agente de sabotaje involuntario. Su miedo no es solo el miedo a la captura, sino el terror existencial de ser descubierta por sus propios compatriotas en un acto de traición. La escena en el reservado del restaurante, donde su mano tiembla al encender un cigarrillo, es un testimonio visual de cómo la presión psicológica puede quebrar incluso a la figura más glamurosa. Su posterior ejecución, un acto impulsado por la frustración y el error de comunicación, es quizás el momento más trágico y menos estilizado del filme, recordándonos el costo humano real detrás de los juegos intelectuales de Landa y Raine. La puesta en escena del clímax en el cine Odeón es la culminación de la tesis central de Tarantino: el cine es poder absoluto. Susannah y Marcel han convertido su lugar de trabajo en una trampa mortal ingeniosa, utilizando la propia herramienta de celebración nazi, la película de propaganda, como su ataúd. La proyección de la película que se burla de Hitler, mientras que las llamas reales consumen a la audiencia, es una superposición brillante de la realidad y la representación. Es la anulación del poder del Estado por medio del poder de la imagen y el fuego. La euforia que siente el espectador al presenciar esta masacre es directa y sin complejos, pues Tarantino ha invertido las dinámicas de poder. Los héroes son los verdugos vengativos, y los villanos son víctimas de su propia arrogancia. La negociación final entre Hans Landa y el oficial aliado, interpretado por Harvey Keitel en un cameo breve pero significativo, es el epílogo a la astucia del coronel. Landa, incluso derrotado, intenta negociar su supervivencia ofreciendo información valiosa, demostrando que su inteligencia es su único valor de cambio. El hecho de que se le permita vivir momentáneamente bajo la protección aliada, solo para ser traicionado por Raine, confirma que su castigo no es solo la muerte, sino la anulación de su juego de poder. La marca final en su frente no es un mero asesinato, es una declaración ideológica grabada a fuego. En este nuevo orden reescrito, la inteligencia maquiavélica y el fascismo no tienen cabida, y su destino es ser marcado como un monstruo, más allá de cualquier servicio prestado. El uso recurrente del plano detalle en Inglourious Basterds es fundamental para intensificar la atmósfera de sospecha y revelar la interioridad de los personajes sin necesidad de diálogo. La cámara se posa sobre objetos cargados de significado: el reloj de oro de Hugo Stiglitz, símbolo de un pasado militar riguroso ahora subvertido por su sed de venganza; el encendedor que Aldo Raine utiliza con una solemnidad casi religiosa, e incluso la forma en que Landa manipula sus cigarrillos, marcando el ritmo de la conversación con cada calada. Estos gestos pequeños, magnificados por la cercanía del lente, convierten lo cotidiano en presagio de violencia inminente. La relación entre Susannah y Marcel en el sótano del cine, mientras preparan su acto final, es uno de los pocos momentos de ternura genuina y planeada en un filme dominado por la hostilidad. Su complicidad es silenciosa y eficiente, construida sobre el trauma compartido. Marcel, el hombre que ha encontrado un propósito en la causa de Susannah, representa la lealtad absoluta que surge del conocimiento del sufrimiento ajeno. Su amor es práctico, asegurarse de que el mecanismo de la venganza funcione. Es un contraste deliberado con el romance superficial y cargado de peligro de Bridget von Hammersmark, cuya alianza con los bastardos es puramente transaccional y temporal. La figura de Aldo Raine, en su estética de forajido del oeste, es una elección consciente de Tarantino para despojar la guerra de su heroísmo formal y revestirla con la mitología americana del vigilante.
Raine no es un soldado pulcro, es una fuerza de la naturaleza dirigida por un código tribal. Su barba incipiente y su mirada fija transmiten una intensidad que intimida incluso a sus propios hombres. Esta caracterización le permite a Tarantino explorar la ambigüedad moral del espectador. Aplaudimos sus atrocidades porque el enemigo es universalmente vilipendiado. La escena en la que Raine se comunica por radio con Landa después de la masacre de la taberna es un duelo de voluntades donde el lenguaje áspero de Raine se enfrenta a la suavidad manipuladora de Landa, una batalla por la supremacía moral y la narrativa. El coronel Landa, en su capacidad para anticipar y desmantelar las mentiras, funciona como el crítico cinematográfico más letal de la película. Él detecta el acento falso, la mirada desviada, la palabra fuera de lugar. Su placer no reside en la muerte en sí, sino en desenmascarar la falsedad. Al final, cuando se encuentra con el oficial aliado interpretado por Keitel, Landa intenta imponer una nueva narrativa de supervivencia. Él no es un nazi, es un agente inteligente que desertó a tiempo. Sin embargo, la llegada de Raine y el cuchillo que se acerca a su garganta invalidan su último esfuerzo retórico. Tarantino le niega a Landa la salida fácil de la traición negociada. Su castigo es ser recordado, a través de la marca de Raine, no como un superviviente astuto, sino como un icono del mal desfigurado, un testimonio eterno de su fracaso ideológico ante el poder redentor del cine y la venganza. La cinematografía de Robert Richardson en Inglourious Basterds es tan esencial para la identidad del filme como los diálogos de Tarantino. Richardson, conocido por su trabajo con directores que buscan una textura visual rica y contrastada, emplea una iluminación que subraya el tono cambiante de cada segmento narrativo. La luz natural y casi pastoral de la escena de apertura en la granja es traicionera, sugiriendo una normalidad que está a punto de ser destrozada. En contraste, el interior de la taberna parisina está dominado por una iluminación artificial y amarillenta, creando una atmósfera de sofocante paranoia, donde cada sombra podría ocultar a un espía o a un ejecutor. Esta modulación lumínica no es aleatoria, es una herramienta para dirigir la atención del espectador hacia el foco de la amenaza en ese momento específico. El personaje de Hugo Stiglitz, el teniente apóstata y asesino de nazis, encarna la desconfianza visceral que Tarantino siente hacia las instituciones militares formales. Stiglitz, introducido en un bar, es presentado casi como un antihéroe del cine negro, un hombre cuyas lealtades han sido reemplazadas por un deseo singular de represalia. Su rostro lleno de cicatrices y su absoluta falta de cortesía lo convierten en el contrapunto perfecto para la sofisticación amenazante de Landa. La escena donde le ofrecen la oportunidad de unirse a los bastardos a cambio de matar a un oficial nazi en persona es la prueba de fuego de su dedicación al caos vengativo. Su propia marca, la escarapela impuesta por sus compañeros, lo integra al culto de la violencia como forma de redención. La representación de la propaganda nazi es un elemento satírico crucial. La película que Sawyer produce, y que sirve de excusa para la reunión en el cine, es presentada con un estilo deliberadamente exagerado y tosco, reflejando la estética grandilocuente del cine del Tercer Reich. Al contraponer esta ficción oficial con la realidad proyectada por Sosana, la aniquilación total de sus líderes, Tarantino expone la fragilidad del control ideológico. El cine, que los nazis intentaban monopolizar como herramienta de adoctrinamiento, se convierte en el vehículo de su destrucción. Es una apropiación violenta del medio, donde la pantalla grande se transforma en un espejo que devuelve a los opresores su propia imagen distorsionada y mortal. El desenlace en la sala de proyección es una coreografía de la violencia que bebe directamente del cine de acción, pero elevado por la carga simbólica. La música, que en ese momento se vuelve frenética y operística, acompaña el asalto final de los bastardos y la ejecución meticulosa de Sosana. La imagen final de Landa, con la escarapela grabada en su frente, es la negación final de su habilidad para eludir las consecuencias. Al negarle la muerte rápida y anónima, Raine lo condena a vivir con la marca visible de su fracaso, un testimonio permanente de que, en la fantasía de Tarantino, la inteligencia sin virtud es finalmente subyugada por la justicia elemental, aunque ésta se manifieste a través de la ultraviolencia estilizada. La profunda resonancia emocional de la película surge de la manipulación magistral del tiempo y la espera.
Tarantino utiliza la dilatación temporal, especialmente en los encuentros cara a cara, para convertir la conversación en una forma de tortura psicológica. La escena en la granja es el epítome de esto. Los minutos que transcurren entre el ofrecimiento de un vaso de leche y la revelación de la presencia de los judíos escondidos bajo el suelo son una eternidad para el espectador, atrapado entre la cortesía superficial de Landa y el terror mudo de la Padite. Este uso del ritmo es una herencia directa de los maestros del suspense, pero infundido con el diálogo hiperintelectualizado que es sello de la casa Tarantino. El concepto de la escalpada o el rapado del cuero cabelludo es más que una simple mutilación, es un acto de deconstrucción de la identidad del enemigo. Para Aldo Raine y sus hombres, es una forma de despojar al soldado nazi de su dignidad y su mística militar, reduciéndolo a una cáscara deshonrada. Esta práctica, que recuerda a las representaciones americanas de los conflictos contra nativos en el Viejo Oeste, subraya la naturaleza de los bastardos como forajidos operando fuera de la ley de la guerra convencional. Ellos no buscan la rendición, sino la anulación simbólica del adversario, convirtiendo cada vida tomada en un trofeo coleccionable que cimienta la leyenda y el miedo que inspiran. Melanie Laurent, como Susanna, encarna el trauma transformado en arma. Su actuación es un estudio de contrastes, la fragilidad de la refugiada que huye de Landa en su infancia es reemplazada por la calma gélida de la mujer que planea la aniquilación de sus verdugos. El color rojo intenso de su vestido en el cine, contrastando con la oscuridad de la sala, no es un accidente estético, es la sangre vengativa que está a punto de ser derramada. Ella se convierte en la musa vengadora del filme, su motivación es tan personal y pura que justifica la escala épica de la destrucción que orquesta. El papel secundario pero crucial de Enzo G. Castellari, director italiano a menudo asociado con el cine de género, en la película añade una capa de homenaje a las películas de guerra europeas de bajo presupuesto que Tarantino idolatra. Aunque no es un personaje central, la presencia de directores que moldearon su visión en el film es una sutil declaración de lealtades cinematográficas. Inglourious Basterds funciona como un diálogo constante entre el cine de autor y el cine de género, utilizando las convenciones de ambos para subvertir las expectativas. Al final, la película funciona como una fantasía de poder para el cine. Tarantino no solo devuelve la victoria a los oprimidos, sino que lo hace a través del medio que mejor conoce, la proyección de imágenes. El fuego que consume a los líderes nazis en el Odeón es el fuego purificador del arte que se rebela contra la opresión. La sonrisa final de Aldo Raine, al ser reconocido por el oficial aliado de Keitel, indica que si bien el método ha sido heterodoxo y sangriento, el resultado es la destrucción del fascismo. La película es un mito fundacional reimaginado, donde la historia se reescribe con un guión mucho más satisfactorio y explosivo. La atmósfera de Inglourious Basterds está impregnada de una tensión casi fetichista hacia los objetos y los rituales, elementos que Tarantino eleva a la categoría de símbolos de poder y resistencia. El mechero que utiliza Aldo Raine no es meramente un utensilio para encender cigarrillos, es el instrumento que sella su pacto con la muerte y la camaradería de los bastardos. Cada vez que Raine lo saca, se siente un peso ceremonial, una confirmación silenciosa de que la violencia está siempre a mano, lista para ser invocada. Este objeto contrasta con los artefactos de cultura alta que Landa maneja con tanto desdén, como las películas o las botellas de Burdeos, que él utiliza para demostrar su superioridad intelectual y su acceso a los círculos de poder. El encuentro en la trastienda del restaurante, con Hammersmark y Cox infiltrándose, es la demostración máxima de cómo la fragilidad humana se manifiesta a través del detalle. La mano que tiembla, el acento que se quiebra, no son fallas de guión, sino las fisuras microscópicas por donde se cuela el terror más paralizante. La presencia de los bastardos ocultos, esperando la señal, convierte esa sala en un nido de víboras donde la paciencia es la única armadura. La explosión de violencia que sigue a la confusión del trago es un escape súbito y catártico de la presión acumulada, una liberación brutal que rompe el molde del suspense intelectual y devuelve la película a sus raíces de exploitation. La relación entre Susanna y el coronel Landa es un juego de ajedrez perverso donde el respeto intelectual es la forma más cruel de burla. Landa no solo quiere matar a Susanna, quiere desmantelar su espíritu, obligándola a reconocer su propia pequeñez ante su inteligencia. Cuando Landa se despide de ella en la granja,
Su tono paternalista y conocedor es mucho más hiriente que cualquier amenaza directa. Sosanna, por su parte, proyecta una fachada de sumisión y miedo mientras, internamente, madura su plan. Ella es el fantasma que regresa para reclamar lo que es suyo, y su venganza es tan precisa como su manejo de la luz y la oscuridad en su cine. La música de Morricone, utilizada de forma esporádica y siempre impactante, funciona como un ancla emocional que conecta la ucronía de Tarantino con la tradición del spaghetti western. Cuando los bastardos entran en escena, la banda sonora evoca la llegada de forajidos justicieros. Esta elección musical descontextualiza la Segunda Guerra Mundial, transformándola en un territorio mítico donde el bien y el mal se resuelven a golpe de coraje y fuego, y no a través de complejas negociaciones diplomáticas. Es la música de la epopeya personal, no la del conflicto histórico documentado. El último acto en el Odeón es, estilísticamente, una explosión de color y sonido que borra cualquier ambigüedad moral restante. La sangre no es solo sangre, es pigmento rojo vibrante sobre la oscuridad, una firma artística. La muerte de Hitler, reduciéndolo a un grito ahogado y patético, finaliza la burla a la autoridad suprema. Y la escena final entre Raine y Landa es la resolución de su duelo ideológico. Raine no solo ejecuta a Landa, lo humilla al obligarlo a llevar la escarapela de su propia tropa. Este gesto final sella el destino del hermano judío que Landa intentó eliminar, su existencia es reconocida, pero solo como un objeto de burla para el superviviente, confirmando que la verdadera victoria es la reescritura total de la narrativa. La autenticidad de la crueldad en Inglourious Basterds reside en su aparente naturalidad, especialmente visible en la inmediatez con la que los personajes transitan entre la conversación mundana y la violencia extrema. Este efecto es palpable en la escena introductoria de la granja, donde el diálogo sobre la calidad de la leche y los quesos funciona como un mecanismo de defensa primitivo, una capa delgada de civilidad que Landa usa para someter a Lapadite antes de la caza. La sonrisa enigmática del coronel, casi un tic nervioso, sugiere que su mente está siempre operando varios niveles por delante, analizando el miedo del granjero no como una reacción emocional, sino como un conjunto de datos a explotar. Lapadite, por su parte, es el arquetipo del campesino francés, profundamente arraigado a su tierra, su silencio es un acto de desesperada lealtad, pero su cuerpo traiciona su resolución bajo la presión del lenguaje inquisitivo de Landa. El personaje de Bridget von Hammersmark no solo es una actriz utilizada como arma, sino también un estudio fascinante sobre la disonancia cognitiva requerida para sobrevivir en la maquinaria del Tercer Reich. Su papel como chica de oro la obliga a mantener una fachada de fervor patriótico y belleza inmaculada, incluso mientras colabora con la destrucción de ese mismo régimen. Su desesperación durante el interrogatorio en el restaurante es la del personaje que sabe que no puede permitirse un solo error, una tos mal disimulada o una pausa indebida son suficientes para desenmascarar su juego. La bala que recibe, casi un castigo por su nerviosismo, es el recordatorio de que en este universo, la imperfección se paga con la muerte, independientemente de las intenciones. La estética del western sucio que Tarantino aplica a los bastardos es clave para su impacto moral. El teniente Aldo Raine no se viste como un oficial de operaciones especiales, sino como un pistolero del viejo oeste que ha viajado a través del tiempo para impartir su ley. La cicatriz que lleva, que Landa menciona con una curiosidad casi antropológica, es su credencial de autenticidad en el mundo del bandidaje moralmente ambiguo. Los hombres bajo su mando, como Omar Ulmer, El Arad, con su gusto por la tortura explícita, no son soldados disciplinados, sino ejecutores entusiastas de una justicia poética y sangrienta. Ellos encuentran en la uniformidad de sus crímenes, el rapado del cuero cabelludo, una forma de ritual que les permite distanciarse del horror de sus acciones. La decisión de hacer que Landa sea asesinado por Raine, y no por Sosanna o los agentes británicos, es la confirmación de que Raine es el único personaje lo suficientemente cínico y directo para enfrentarse a la complejidad intelectual de Landa. El coronel Sanders, a pesar de su rol como arquitecto del plan, permanece en las sombras. Raine, en cambio, debe mirar a los ojos a su némesis. La negociación final, donde Landa intenta vender su vida apelando a su conocimiento sobre la hermana judía que intentó asesinar, Sosanna, es su último intento de control narrativo. Al aceptar vivir y luego ser asesinado a sangre fría,
Landa recibe la lección definitiva, su intelecto no lo exime del destino, y la marca final no es un simple asesinato, sino la reescritura de su identidad como el villano derrotado por la fuerza bruta aliada, negándole cualquier posibilidad de ser recordado como un superviviente astuto. Es la afirmación del director, la épica requiere sacrificios limpios, incluso si el camino para llegar a ellos es intrínsecamente sucio. Hola a todos y bienvenidos al canal Cine Mágico. No olviden suscribirse y darle like al video. Hoy vamos a discutir la película Malditos Bastardos de 2009. La película nos sumerge en el París ocupado por los nazis, un telón de fondo sombrío donde la brutalidad y la resistencia se entrecruzan con una elegancia perversa. Inmediatamente nos encontramos con el coronel Hans Landa, un oficial de la SS cuya inteligencia astuta y dominio del idioma son casi tan peligrosos como su sadismo latente. Es un cazador de judíos, un hombre que disfruta el juego psicológico antes del golpe final, y su llegada a una granja francesa es una escena maestra de tensión, recordando quizás la frialdad calculadora que Tarantino a menudo admira en los villanos clásicos del cine. Mientras tanto, en el lado aliado, se forja una leyenda macabra, los bastardos. Liderados por el teniente Aldo Raine, un hombre con una sed de venganza tan palpable como su acento sureño, este grupo de soldados judíos estadounidenses siembra el terror entre las filas alemanas. Raine, con su gusto por la intimidación teatral, la recolección de scalps, parece encarnar una justicia primaria y visceral. Es la respuesta violenta a la tiranía, una unidad diseñada para desmoralizar a través del terror puro. Paralelamente, conocemos a Shosanna Dreyfus. Ella ha escapado de la masacre familiar a manos de Landa y ahora opera bajo una identidad falsa como Emmanuelle Mimieux, dueña del cine Le Géant en París. Su historia es una de supervivencia y un deseo lento pero ardiente de retribución. Shosanna, con su belleza inquietante y su pasado escondido, es la antítesis de la inocencia perdida, preparada para convertirse en el instrumento final de la venganza. La trama converge cuando se planea una audaz operación para eliminar a la cúpula nazi en el estreno de una película de propaganda alemana en el cine de Shosanna. La misión, conocida como Operación Kino, requiere que Shosanna y su novio, Marcel, controlen el edificio. Al mismo tiempo, los bastardos, incluyendo a Aldo Raine, son infiltrados en el evento gracias a la ayuda de una estrella de cine alemana, Brigitte von Hammersmark, cuya lealtad es ambigua y cuyo pánico es contagioso. El clímax se desarrolla en el cine. La tensión aumenta con la llegada de Hitler y Goebbels. Landa, siempre observador, detecta las inconsistencias, las miradas nerviosas y el conocimiento demasiado íntimo de von Hammersmark sobre el cine. Su perspicacia, esa cualidad que lo hace tan formidable, casi desbarata todo. Sin embargo, la red de Shosanna se cierra. Mientras la película de propaganda es proyectada, ella y Marcel inician su plan, inundar el cine con película inflamable. Lo que sigue es una explosión catártica. El fuego consume la élite nazi, una justicia poética servida a través del medio que Shosanna ahora controla. Mientras el cine arde, los bastardos ejecutan su parte del plan dentro del vestíbulo, asesinando a la mayoría de los oficiales alemanes presentes. Solo quedan en pie 4 figuras clave, Aldo Raine, el soldado Vicky, Landa y Shosanna. Shosanna se enfrenta a Landa, su duelo final es corto y feroz, terminando con la muerte de ella por la mano del coronel, quien no deja cabos sueltos. Finalmente, Aldo Raine y sus hombres confrontan a Landa. Aquí, el guión se retuerce una vez más. Landa, utilizando su ingenio y su conocimiento de que él es el hombre que puede desmantelar la red de espionaje de la Gestapo, negocia. Ofrece información vital a cambio de su vida y una salida honrosa, y Aldo, en un acto de pragmatismo moral que sorprende incluso a sus propios hombres, acepta. Landa se marcha, su mente un laberinto de supervivencia, dejando tras de sí un rastro de fuego y venganza cumplida, marcando el final de una era a través de la sangre derramada en las butacas de un cine parisino. La atmósfera en París antes del gran golpe es densa, saturada de miedo y de esa doble vida que la ocupación impone. Recordamos la primera escena, esa conversación inicial entre Landa y el granjero Lapadite, donde el coronel despliega un lenguaje tan cortés como letal, casi como un pianista afinando un instrumento antes de una ejecución musical.
Landa no solo habla francés con fluidez, sino que lo usa como un bisturí, explorando las grietas emocionales de su víctima. Esa habilidad lingüística no es casualidad, es la herramienta de un estudioso de la mente humana, un hombre que aprecia el arte, sea este la ópera o la aniquilación sistemática. Tarantino nos muestra que la inteligencia sin moralidad es la forma más peligrosa de maldad. En contraste, el grupo de Aldo Raine es pura fuerza bruta disciplinada por el odio. Raine, que bebe de esa tradición del cine bélico donde el héroe sureño es implacable, no busca la sutileza, busca el pánico. Sus hombres, como el audaz Omar Omar o el estoico Danny Danowitz, el especialista en explosivos que parece haber absorbido la energía explosiva de sus propias películas favoritas, están unidos por una causa muy simple: hacer pagar a los nazis por cada atrocidad. El acto de marcar a los soldados alemanes con el corte en la frente es un ritual, una promesa constante de que la frontera entre el frente de batalla y la retaguardia ha desaparecido para ellos. La aparición de Susanna, sin embargo, introduce una capa de melancolía y determinación fría. Su cine, ese lugar de sueños y evasión, se convierte en su trampa mortal y su arma definitiva. Cuando está con su novio, el proyeccionista Marcel, se siente la fragilidad de su fachada, pero en el momento en que se mira al espejo y se reafirma como Emanuele, su rostro se endurece, adoptando la máscara necesaria para su venganza personal. Ella recuerda vívidamente la pérdida de su familia, y esa memoria impulsa cada decisión, cada mirada nerviosa hacia Landa cuando éste aparece en su cine, disfrutando de la película de propaganda como si fuera el colmo del arte ario. La infiltración de los bastardos es un ejercicio de suspense al límite. Bridget von Hammersmark, la actriz cuyo error al identificar el whisky lo delata inicialmente, es una figura trágica que intenta jugar un papel para el cual no está preparada emocionalmente. El encuentro en el sótano de un restaurante es un nudo de confusión y terror, la voz gutural de Aldo Raine negociando la identidad de sus hombres con el oficial nazi es un momento de tensión insostenible. Cuando finalmente logran entrar al cine, disfrazados y tensos, cada uno lleva el peso de la misión sobre sus hombros, sabiendo que cualquier error significa una muerte mucho peor que la que infligen. El fuego en el cine es la catarsis largamente esperada. No es solo la destrucción de los líderes nazis, es la cremación del pasado de Susanna. La escena en la cabina de proyección, con Susanna enfrentándose al oficial que destruyó su vida, es pura poesía vengativa. Ella se niega a ser una víctima pasiva, elige el medio que ama, el cine, para su acto final. Mientras las llamas consumen la sala, se siente el eco de la liberación, una victoria imperfecta pero poderosa. El desenlace con Landa es la jugada maestra del guionista y del personaje. Landa, ese ser camaleónico, entiende que ha ganado incluso cuando todo alrededor se derrumba. Su conversación final con Aldo Raine no es una rendición, sino un cambio de apostadores. Él ofrece información crucial, un tesoro estratégico, a cambio de su inmunidad. Aldo, pragmático en el calor de la victoria, decide que eliminar a Landa en ese momento es perder una ventaja. Permitir que Landa se vaya con su medalla de oro falsa, esa insignia que representa su supervivencia, es el precio de la información y de la finalización de la misión más grande. Es un final agridulce, donde la justicia espectacular se mezcla con el frío cálculo geopolítico, dejando al coronel Hans Landa caminando hacia un futuro incierto, un fantasma que Tarantino se permite dejar vivo, quizás como recordatorio de que algunos villanos son demasiado complejos para ser eliminados en un solo acto. La tensión que permea la cinta no se limita a las acciones directas, sino que reside en la compleja interacción entre estos mundos paralelos. El coronel Landa, con su aparente aprecio por la cultura y la conversación sofisticada, utiliza estas herramientas no para conectar, sino para desarmar. Su fascinación por las lenguas, que le permite moverse con soltura entre el alemán, el inglés y el francés, refleja una adaptabilidad maquiavélica, es un depredador que se camufla con la etiqueta social. Él representa la inteligencia al servicio del mal más absoluto, desprovista de cualquier empatía, un verdadero estudioso de la fragilidad humana. En el otro extremo, la camaradería de los bastardos es forjada en el crisol del trauma compartido y la necesidad de represalia. Aldo Raine, con esa mística de pistolero del viejo oeste transportada al teatro europeo, no busca la aprobación, sino el miedo de su enemigo.
Sus hombres son mosaicos de experiencias, como el mencionado Donnie Donowitz, cuya familiaridad con el cine de género le da una perspectiva casi de director de escena a la carnicería. Cada scalp es una firma, un punto no negociable en su manifiesto de guerra personal contra el régimen. Su método es directo, brutal, y sirve como un contrapeso necesario a la sutileza venenosa de Landa. Sosanna, la mujer detrás del fuego, es quizá el personaje más profundamente resarcido. Ella encarna la resistencia íntima, esa que no se viste de uniforme sino de desesperación convertida en propósito. La transformación de Sosanna, de la joven aterrorizada que vio a su familia masacrada a la mujer que recibe a los nazis en su cine, es un estudio sobre la metamorfosis forzada por la crueldad. El cine legeante es su santuario y su arma. Proyectar la película de propaganda, ver los rostros sonrientes de sus verdugos mientras ella prepara su inmolación, es el acto de poder definitivo. Es un sacrificio voluntario, envuelto en el glamour oscuro de la venganza cinematográfica. El punto de inflexión en el bistró es una lección magistral sobre la subestimación. Bona Mersmark, la estrella de cine, intenta navegar el peligro con la arrogancia superficial de una celebridad, pero el juego de Landa es mucho más profundo. La forma en que él disecciona la escena, señalando la diferencia entre el whisky escocés bebido por los oficiales británicos y el que ella bebe, es un recordatorio de que, bajo la ocupación, incluso los pequeños detalles pueden delatar al espía o al enemigo. Su posterior encuentro con Aldo y Vicky es un caos controlado donde la desesperación de ella por salvar la misión choca con la necesidad brutal de los bastardos de asegurar el éxito, incluso si eso significa sacrificar una pieza clave de la red de inteligencia. Cuando el fuego comienza a devorar la sala, la emoción es liberadora. No es solo un ataque militar, es la destrucción simbólica del aparato propagandístico nazi, incinerando su narcisismo en las propias imágenes que intentaron imponer. La escena final con Landa es el golpe de gracia narrativo de Tarantino. El coronel, enfrentado a la aniquilación, no suplica, negocia con la misma inteligencia fría que usó para matar a la familia de Sosanna. Aldo Raine, en ese instante decisivo, debe elegir entre la justicia poética inmediata y la inteligencia estratégica. Al aceptar el trato, Raine demuestra que, incluso los vengadores más viscerales, deben a veces operar bajo una lógica militar fría. Landa se marcha, marcado con el scalp metafórico de haber sobrevivido al infierno que él mismo ayudó a crear, llevando consigo el conocimiento de la estructura aliada, un fantasma que se desvanece en la bruma de la posguerra, demostrando que su verdadera arma, su mente, era irreemplazable incluso para sus enemigos. El epílogo, aunque breve, resuena con el peso de las decisiones tomadas y las ironías históricas que Tarantino adora explorar. La escena en la que Landa se encuentra con el general Breman, el oficial aliado que ha orquestado la parte británica de la invasión, es una coreografía de engaño consumado. Landa, despojado de su uniforme de las SS y vestido con ropas civiles casi anónimas, proyecta una imagen de cooperador arrepentido, casi un mártir de la burocracia nazi. La barba incipiente y la aparente humildad son nuevas máscaras para el mismo depredador astuto. Breman, representando el aparato militar aliado que busca desesperadamente la inteligencia para acortar la guerra, un eco de las complejas alianzas que se formaron en la vida real, recibe a Landa con una mezcla de repugnancia y necesidad. Landa desliza su información como un veneno dulce, detallando las posiciones de defensa y las redes de espionaje alemanas con una precisión quirúrgica. El detalle de la medalla de oro que porta Landa, la misma que le fue otorgada por sus servicios, y que ahora usa como prueba de su autenticidad ante los aliados, es una burla brillante a la moralidad del conflicto. Es el mismo hombre que asesinó a familias inocentes quien ahora ayuda a ganar la guerra para evitar ser ejecutado por crímenes de guerra. Mientras tanto, Aldo Raine y el soldado Vicky se enfrentan a la realidad de su misión cumplida y su propio código de honor quebrantado. La aceptación de Raine de dejar ir a Landa no es un signo de debilidad, sino una comprensión brutal de que la guerra, incluso la venganza personal, tiene reglas pragmáticas. Sin embargo, Raine no puede permitir que Landa escape sin un recordatorio permanente de su encuentro. El acto de tallar el scalp en la frente de Landa, incluso después de que éste ha pactado su salida, es la reafirmación del pacto fundacional de los bastardos, el miedo y el castigo deben ser personales.
Es un acto de rebelión contra el pragmatismo, un deseo de manchar la salida honrosa de Landa con la marca de su infamia. La imagen final de Landa caminando hacia su nuevo destino, posiblemente un futuro como activo de inteligencia aliado bajo una identidad protegida, es profundamente perturbadora. Es la personificación de la idea de que el mal sofisticado, el que opera bajo el disfraz de la inteligencia y la adaptabilidad, rara vez es completamente erradicado, simplemente cambia de uniforme o de lealtad. El fuego en el cine fue la victoria espectacular, la purga emocional, pero la supervivencia de Landa es el recordatorio sutil, al estilo de Tarantino, de que la historia real es mucho más complicada y menos satisfactoria que cualquier película de venganza. El mito de los bastardos se sella con la sangre y el fuego, pero la astucia de Landa sobrevive a la carnicería, flotando como el humo persistente tras la gran explosión. El ambiente posterior al incendio en Legeant es una mezcla extraña de euforia y vacío. Los bastardos han logrado lo imposible, eliminar a la cúpula del Reich en un solo golpe coreografiado. Sin embargo, la victoria huele a pólvora y a compromiso moral, especialmente tras la negociación con Landa. Aldo Raine, con su aire de líder indomable, debe ahora reconciliar su sed de sangre con las exigencias de la inteligencia militar superior. El corte que le inflige a Landa no es solo un acto de venganza, es una declaración personal, un grito desesperado para asegurar que, incluso si Landa vive, lleve consigo la cicatriz de su fracaso ante